Entrevista a ciegas, el podcast de Silicon Valley. Vale, ya estamos grabando, Manu. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, tío? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo? Fenomenal. Bueno, quiero decir a la audiencia que estoy súper feliz de tener hoy aquí a Manuel Arnedo, porque, bueno, Manuel Arnedo es una persona para mí súper importante en la vida. Sin entrar en cursilerías, digamos que yo diría que eres la persona que más sabe con diferencia de todos mis negocios y a un nivel de detalle muy profundo, y creo que yo soy la persona que más sabe de los tuyos, por lo cual Sí, estoy súper contento de tenerte aquí y además que sea el primero del año 2022. Nada, bienvenido, Manu. gracias, tío. El placer es mío también. Y un honor, totalmente un honor. El honor es mío, tío. Bueno, y por último decir que si alguna persona ha hecho el curso de diseño y desarrollo de temas de WordPress, verá que hay uno de los temas de WordPress que hacemos que es el de Manuel Arnedo, precisamente. Y por fin te he logrado traer en entrevistarte o sacarte de lo que sería la cueva, porque, bueno, eres una persona que no te gusta mucho hacerte visible, a pesar de que tienes tu parte de negocio online, etcétera. Y, joder, me puedo dar por satisfecho de por fin haberte sacado de la cueva con la de años que hace que nos conocemos, tío. O sea que, a ver qué tal va esta entrevista, si te podemos conocer un poquillo mejor, Manu. Guay, guay. Sí, sí, la verdad, tal y como dices, estar un poco en la sombra a veces, ¿no? Con los nichos y estas cosas raras. Pero ahora hablaremos de eso, imagino. No sé, yo no me he preparado nada. Estoy aquí a la aventura. Esa es la actitud realmente. Lo que vamos a hacer es un poco analizar tu trayectoria desde pequeño y entender un poco o llegar a conclusiones de por qué te dedicas a lo que te dedicas hoy en día, que como veremos luego, a día de hoy son las páginas nicho. Pero creo que el camino que has seguido es súper interesante. Y por eso, Manu, siempre me gusta empezar por preguntar un poco acerca de la infancia de los alumnos o los que han pasado por Silicon Valley. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo la recuerdas? Mi infancia la recuerdo guay, tío. La recuerdo un chavalillo responsablillo, ¿sabes? Que va al cole, hace los deberes y después lee libros y juega a la Play. ¿Qué tipo de libros leías cuando eras pequeño? Sobre todo de fantasía, y me acuerdo que lloré mucho, tío, con un libro ¿Ah, sí? de... Sí, era de Noche de Reyes o algo así. Un Noche de libro Reyes. del barco de vapor o algo así, del Baixel de vapor, ¿sabes? Uf, esa editorial me encantaba de pequeño. No sé si era de esa editorial, pero eran libros de este tipo, creo. Bueno, para el que no lo sepa, Baixel de Vapor o Barco de Vapor, que creo también tenían en castellano, ¿no? Eran aquellos libros que estaban editados de color naranja o azul, dependiendo del nivel, creo, de dificultad, un poco era, ¿no? Sí, no sé, no me acuerdo, pero me acuerdo que leía muchos de esos, que leía así libros de este tipo. Te gustaba abstraerte, digamos, en un mundo así más fantástico. Sí, y luego también, no sé, algunos libros de Peña y los Tigres o algo así, tío, no me acuerdo. Eran Los tigres. libros de aventuras raras, tío, sí. ¿Te gustaban Sí, aquellos de sí. elige tu propia aventura, que tenías que ir como eligiendo un No me camino? acuerdo, tío. No me acuerdo de esos. Sí que tengo algo, a lo mejor alguno leí, pero no. Eran más libros así ya directos, ¿sabes? Está guay. Y en la escuela has dicho que hacías los deberes, que eras tranquilo y tal, pero ¿se te daba bien? ¿Te daba palo? ¿Eras de los típicos que hacían lo justo para pasar o te molaba estudiar y eso? Era de los típicos que le gustaba aprender, imagino, no tanto estudiar, pero que lo obligaban a hacerlo. Y me acuerdo que se me daban bien un poco todo. O sea, no tenía muchos problemas para aprobar, por lo menos en primaria. ¿Y qué, Sí, qué es, qué es, qué es lo que más te gustaba, digamos? ¿Qué te tiraba más de las no cosas me que acuerdo, hacías? tío. Me acuerdo que tenía algo con mates, como que lo hacía, que me iba bien mates, pero no me gustaba tanto como otras cosas. ¿Qué sí te gustaba, digamos? Creo que recuerdo, tío, que a mi madre le dijo el profe de, oye, tenemos que ponerle más problemas de mates porque se aburre o algo así. Eso es lo que dice mi madre. Ahora, yo, yo ya no sé qué pasó, no me acuerdo, es que hace mucho tiempo. Pero bueno, en general en el cole tengo buenas memorias. Guay, guay. Muy bien. Bueno, luego lo diremos, pero hubo un momento en que nuestros barrios se cruzaron y acabamos viviendo en el mismo barrio, que esto también es interesante porque en aquella época no nos conocimos ni fuimos amigos. Que de hecho, de pequeño te gustaba jugar en la calle y todo eso, que a partir de que, bueno, claro, yo es que mi infancia fue toda en la calle, ¿sabes? No sé si la tuya también fue parecida. Sí, sí, pero sobre todo ya más época empezando eso y toda la eso fue calle a saco. Sí, No sí. nos podían decir la típica frase de te falta calle, porque hemos No, comido no, más no, calle. no, para nada, tío, para nada. Te sobra, más bien, ¿no? Sí, sí, sí.
Demasiada calle. Y Mejor que decías... me calle. Ah, por cierto, claro, es que la gente no lo sabe, pero Manu es experto en hacer juegos de palabras. Yo creo que ese es el don que tiene y seguramente caerán algunas como la que acaba de decir ahora. O sea que para alertar a la audiencia, Manu. Luego entonces dice, empezaste el instituto y tal. ¿Cómo fue esta etapa del instituto? ¿También te gustaba? ¿Ya estabas un poco más pasota? Por lo que dices que, bueno, que ya te gustaba más quizás estar en otras cosillas o... La ESO era guay, tío. La ESO era guay. O sea, no sé. Yo tengo también muy buenos recuerdos, tío. Me lo pasaba bien. Yo creo que me lo pasaba bien en clase. Era algo curioso porque era eso. Estaba mucho en la calle, mucho, mucho, mucho. Pero también me metía caña en algunas materias y estas cosas que tenía que hacerlo para probar y tal. Pero en general fue bien. La ESO, guay. Pero esa La etapa ESO, guay. eras un poco liante, ¿no? También. Sí, esa es la cosa, tío, que éramos muy liantes, éramos, bueno, grupillos y estas cosas que estás siempre ahí liándola un poco parda, pero con corazón, ¿sabes? Bueno, tú has salido muy bien, de hecho, quiero decir que eso está bien. ¿En qué edad fue, Manu? Ya por curiosidad te lo pregunto, que Ujú. cambiaste de sitio de residencia y fuiste a parar al barrio que yo vivía. Que qué casualidad, tío, el barrio este. Pues fue al acabar la ESO, tío, que ya empecé bachillerato, pero lo tuve que dejar a medias por cosas de familia y tal. Y entonces ya dejé los estudios, pero un rato solo. Es decir, me fui de bachiller y me puse a trabajar full time Ujú. ¿Cómo en eran esos trabajos? restaurante. Era restaurante de comida rápida, Ujú. que fui a otra ciudad, a Barcelona capital, allí a saco, y ahí estuve 2 años muy intensos. Allí pasé de niño a hombre. Sí, sí, ¿Qué estaba ahí aprendiste currando un de montón. aquella etapa? Del pan se aprendí muchas cosas, muchísimas. Jolín, es que yo era un chavalillo de la calle, tío. Sí, sí, Claro, el sí. tema el tema que creo que hay que resaltar aquí es que, pues eso, que el barrio al que hacíamos referencia es un barrio, pues, que siempre ha sido o tenía una fama de ser bastante conflictivo. Vale, estamos continuando la entrevista, que la hemos tenido que parar porque ha habido un problema con el vecino de Manu, que estaba picando la pared, y nos habíamos quedado, Manu, en el tema de tu estancia en el Pans& and Company, que estuviste, decías, un par de años trabajando. Sí, estuve ahí 2 años trabajando, 2 años muy intensos, y es la época en la que pasé de niño a hombre, porque, bueno, aprendí un montón de cosas, me espabilé un montón. Y claro, tú piensas que yo era un chavalillo pues un chavalillo, que no sabía hacer nada. Y llegué allí y tenía que hacer de todo, desde barrer, fregar, limpiar los platos, atender a la gente, todo, todo, cocinar. Y fue una aventura, la verdad que muy gratificante. Tengo recuerdos muy buenos, también de intensos, porque claro, al fin y al cabo era un trabajo muy duro en muchas ocasiones, pero bueno, al fin y al cabo en estos tipos de trabajos y en prácticamente cualquier otro trabajo, los compañeros son clave, tío. Y las personas que conoces son las que hacen que disfrutes mucho el día a día, que cada experiencia valga más la pena y que, bueno, que sea un trabajo no solo profesional, sino también personal, ¿no? Qué bueno. Y a nivel de las cosas que aprendiste, eso que te enseñó un poco también, no sé, de crecimiento personal, porque claro, creo que te curtiste, ¿no? Allí realmente, por lo que decías, que tú ibas con una mentalidad y allí supongo que te llevarías como una hostia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de cómo funcionan las cosas, de lo que cuesta ganar el dinero, etcétera. No sé si tienes algún aprendizaje así, de ese Yo tengo estilo. ahí un aprendizaje muy clave, tío, y es el de sonreír cuando tienes que sonreír y en ser más persona que robot. Porque recuerdo que había un encargado que a veces él estaba atendiendo a la gente y venía la gente y le decía, ponme un bocadillo de jamón. Y él le decía, hola. Y ellos le decían, ponme el menú con patatas, por favor. Y él, hola. Y agua para beber. Y él, hola. Y hasta que no le decía hola también el cliente, él no le seguía el rollo y continuaba con el pedido, ¿sabes? Claro, ¿eso qué pasa? Que choca mucho, tío, sobre todo cuando hay cola. Porque dices, tío, avanza. Pero eso, tío, claro, al rato yo le pregunté, le dije, hostia, ¿te gusta, decirle hola a la gente? Y me dijo él, en plan, sí, claro, pero es que yo soy una persona, no soy un robot. Y me gusta que me traten como tal, aunque yo esté haciendo aquí una cosa más o menos que sea más robotizada, ¿no? Pero eso de ser persona y no robot, tío, es muy clave.
en cualquier trabajo, sobre todo en sitios así. Sí, sobre todo cara al público, ¿no? Que la gente suele ser un poquillo así desagradable a veces. Yo cuando he estado, pues yo que sé, en McDonald's y sitios de estos, es lo que tú dices, ya solo en la cola ya te encuentras a veces cada espécimen de, sobre todo en Sí, estos temas cara al después, público. otro contraste, tío, ahora que lo recuerdo, que me has hecho pensar en la época esa, ¿Mm? estuve en varios locales, ¿vale? Estuve en diferentes sitios porque, bueno, fueron 2 años y fueron moviéndome por sitios diferentes. Y había otro local, había otro compañero que era todo lo, bueno, todo lo contrario, no, pero sorprendía porque a lo mejor entraba alguien y le decía, buenas tardes, caballero, ¿cómo le podemos atender? Como si fuera un hotel de 5 estrellas, ¿sabes? Y era un restaurante de comida rápida. Y, jolín, eso sorprende porque hay gente que se lo toma mal, pero gente que lo agradece y que dice, hostia, es que me tienen que tratar así, ¿no? Con tanto caché. Entonces, bueno, sobre todo, creo que la clave es valorar a las personas como son, pero sin dejar de valorarnos a nosotros mismos, ¿no? Como profesionales haciendo el trabajo que tengamos que hacer. Claro, tener empatía y tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Creo que es un, un básico universal, ¿no? Da igual el trabajo. Total. Y me parece ideal lo que dices tú, del chico aquel que trataba a todos con un ultra respeto como si estuvieran en el Ritz, en el Hotel Ritz, ¿sabes? Que al Sí, sí, era final es... exagerado, ¿eh? Era exagerado. Que al principio es que te ríes, porque no sé si lo hace de broma, pero no, no, es que lo hace porque así, ¿sabes? Porque es educado y Sí, sí, porque, muy al hostia, 100. no sé, es una cualidad muy positiva. Oye, Manu, después o sea, o mientras estabas en el PAN seguramente fue, decías que Ujú. tuviste que dejar bachiller, ¿no? Por motivos familiares y tal. Luego Sí. volviste, ¿cómo fue esta vuelta y qué tipo de bachiller hiciste? Vale, yo estaba trabajando en el PANS, fui encargado al final, los últimos 6 meses, y fue una época también chula porque era muy joven, claro, era el más joven y era encargado. Y bueno, al final decidí que quería volver a estudiar, pero hacía bachillerato también en la misma ciudad donde trabajaba, porque podía trabajar por la tarde mientras estudiaba por la mañana bachillerato y hice el de letras, latín, griego y esas cosas. ¿Por qué elegiste ese? Y también, ¿por qué elegiste volver a estudiar, tío? Porque esto es algo que suele costar mucho a personas que lo dejan y tal. ¿De qué te diste cuenta para decir, hostia, tengo que volver a estudiar? Porque si no, ¿qué? Bueno, tenía curiosidad. También piensa que trabajando en un restaurante de comida rápida allí en Barcelona capital, con gente que venía de todo el mundo, pues el inglés era muy importante. Y bueno, le cogí cariño a los idiomas y a las letras y siempre me ha gustado mucho todo lo que tiene que ver con la palabra, con las letras, con la escritura y la lectura, con la comunicación, que volveremos a esto más adelante, imagino. Ujú. Y bien, y eso, por eso decidí hacer bachillerato y seguir estudiando un poco porque todavía, bueno, era joven, pero bueno, creo que no quería dejar de lado, no quería cerrarme ninguna puerta y hice eso mientras trabajaba, pues estudiar a tope. ¿Y lo pasaste bien? Os quiero decir, lo pasaste bien, me refiero, ¿tuviste mayor dificultad por el hecho de trabajar y estudiar? Tenía Más o más menos. dificultad, pero más facilidad para aprobar porque ya iba con otra mentalidad. Es decir, piensa que yo cuando volví a trabajar, o sea, cuando volví a estudiar, Ujú. ya había venido, bueno, estaba trabajando de hecho, y la mayoría de los alumnos, mis compañeros, no. Entonces, yo creo que iba con otra mentalidad, porque estaba allí, ya no porque fuera el camino preestablecido por no sé qué o no sé cuánto, sino porque yo decidí por mí mismo tomar esa decisión y volver a ponerme las pilas con el estudio y tal. Total, yo creo que esa diferencia, ¿no? que hay entre hacer algo porque quieres y no porque estás obligado, porque toca, es abismal. Y con los estudios eso pasa mucho. Es como cuando haces un máster mientras trabajas o la carrera mientras trabajas, que sabes que tienes que sacar buenas notas sí o sí, porque si no te va a costar luego pagar de nuevo matrícula, etcétera. Vale, Sí. acabaste el bachiller y ¿qué hiciste luego? La uni, ¿Qué elegiste para estudiar? filología inglesa. ¿Y qué tal fue la experiencia? Pues fue guay, tío, fue muy guay. Filología inglesa me gustaba mucho porque, bueno, yo era un poco flipado también. Creía que el inglés bueno, me considero que el inglés me puede llevar a prácticamente muchísimos sitios. Y me gustaba mucho siempre eso de leer, escribir y, bueno, y conocer un poco mundo y tal y estas cosas. Y nada, ahí Háblanos estaba. de esta experiencia en la universidad, que acabaste, de hecho, viajando a Estados Unidos. Sí. Cuéntanos un poco sobre esto, por favor. Pues la uni, bien. Me acuerdo que al principio era un poco bastante personaje, porque iba a lo mejor a.
a clase iba a lo mejor en bañador, porque Vaya. sí, sí, me acuerdo que iba en bañador porque también iba al gimnasio de allí, de la uni, Ujú. iba después de clases, también trabajaba mientras estaba en la uni y bueno, era un poco personaje, pero muy bien. Tuve unos compañeros espectaculares, profesores increíbles y habían asignaturas interesantes, no todas, pero era chulo, era guay. Tengo buenos recuerdos también, tanto de los primeros cursos como de los últimos. Lo que pasa es que el último, como dices, ya no estuve en la uni de aquí, sino que estuve en California, porque bueno, me dieron una beca de intercambio Qué bueno. y estuve allí. ¿Qué tal fue la experiencia por California, Manu? Muy guay. Es que es como una peli. Es que es California. Es que por muy mala que vaya, la experiencia es positivo, ¿sabes? Había las fiestas esas que se suelen mostrar en las películas, las hermandades y todo eso, ¿sabes? No sé cómo será en otros sitios. Donde fui yo, sí. Porque donde fui yo era un sitio muy... Era un barrio que éramos todos jóvenes. O sea, no veías ni animales, ni mascotas, ni gente mayor, ni niños. Éramos todos jóvenes locos universitarios, ¿Dónde era básicamente. Y de sí, California? en Santa Bárbara. Santa Bárbara, guay. En la playa, básicamente. Y fue una experiencia, es lo que dices, es que es único. Y la vida allí era Mucha fiesta, otro ¿no? mundo. Me puedo imaginar que demasiada fiesta, quizás. Sí, pero, o sea, era fiesta y estudio a partes iguales, porque allí tenía que sacar un mínimo, creo que tenía que sacar un B o algo así para mantenerme allí, porque si no, creo que me podían echar. Correcto. ¿Y estuviste trabajando al mismo tiempo? No, pero iba muy en plan, yo qué sé, compartía habitación, no solo piso, sino también habitación. O sea, iba a todo lo que podía más asequible, más tal, pero bien, bien. Vale, Manu, luego volviste de California, entiendo que acabaste Ujú. la carrera. ¿Luego hiciste algún máster o qué hiciste? ¿O empezaste No. a trabajar? ¿Y en qué trabajaste? Cuando volví de allí y tal, empecé a trabajar, pero era profesor particular. Empecé a anunciarme por internet como profe así, English Teacher, Private Lessons, la. Ujú. Y fue una experiencia muy guay, porque tuve alumnos muy guays y estaban en diferentes sitios, claro. Me contrataban de diferentes ciudades, entonces estaba todo el día viajando, yendo a casas, yendo a sitios distintos. Lo hacías presencial. Sí, era todo presencial. Y bien, eso estuve básicamente como profe de inglés. Después también enseñé en academias, enseñé en un cole también. Sí, básicamente he enseñado inglés Fui English teacher durante un buen tiempo, ¿eh? Recuerdo que ahí fue ya la época donde empezó WordPress. Ahí empezó todo. Porque, claro, estaba mucho tiempo viajando y enseñando y al final quería hacer otras cosas, quería escribir. Normalmente cuando tú te refieres a la inglesa, una de las carreras más comunes es ser profesor de inglés. Ujú. Pero yo quería hacer más cosas de escritura. Entonces lo que hice fue ingeniármelas para enseñar menos y escribir más. Y ahí fue cuando decidí empezar a hacer una academia online Que de esto es inglés. buenísimo porque a veces lo hemos hablado, Manu, lo de la Academia Online de Inglés que creaste, que Sí, fuiste pionero, no lo siguiente. Yo recuerdo que tú empezaste a utilizar Sensei LMS, o sea, el LMS de Sensei, sí. pues serías, en España no sé si serás el primero o el segundo, porque yo es que creo que en aquella época había trabajado con WordPress, pero poquísimo. Yo allí todavía era desarrollador de aplicaciones web en frameworks de PHP, pero WordPress bueno, ni lo conocía, casi. Ya, ya. Cuéntanos un poco acerca de este proyecto. Hostia, era una aventura, era una aventura. Porque claro, piensa que no tenía muchos conocimientos yo de webs y tal, y allí me curtí, tío, para hacer la academia esta y más con cosas que nadie sabía todavía utilizar, porque fíjate, es que fue los inicios, tío. Es que fue hace mucho tiempo, ¿eh? Es que eso debería ser Mucho tiempo. 2012 Una o así, década o ¿no? así, puede ser fácilmente 9 años, 10 años, por ahí. Y claro, estaba ya ahí grabándome con diapositivas y tal. Qué No bueno. sé, fue guay, fue guay. Claro, el reto era también, como decía a los alumnos que tenía presenciales, a que se pasaran al online. Entonces hacía otras metodologías, hacía cosas más de listening, de pronunciation, ¿sabes? Decíamos, vale, vamos a hacer sesiones que sean sin cámara para centrarnos en el oído, ¿sabes? Sin gestos ni nada, para ver si nos comprendemos y tal en inglés y eso. Fue una época chula, fue curiosa y sobre todo fue muy buena para aprender cosas de todo tipo, de programación, de De grabar vídeos, ¿no? emprendimiento, De también de grabar grabar. vídeos.
Que ahí fue cuando me compré mi primer croma. El croma. Lo tenías. Joder, macho, es que fuiste pionero en todo, tío. El croma, tío, sí, sí. Y luego, bueno, ya lo sabes que ahí empecé también a otras plataformas como Udemy. Sí, pero Udemy. antes de llegar ahí, Udemy. Manu, fue cuando Sí. nos conocimos y recuerdo que el día que te conocí, esto lo explico brevemente, era porque yo estaba en una startup junto con Alberto Moral, amigo en común tuyo. Entramos en una especie de incubadora de negocios, aceleradora, Timo, llámale lo que quieras, realmente, del Banco Santander, antiguo Banesto, no sé de qué banco era, y entramos distintas startups y emprendedores. Y yo recuerdo perfectamente aquel día que llevabas una camisa de color fucsia, ¿no? Oscura. Y estábamos ahí a punto de entrar porque teníamos que ir allí casi cada día a Barcelona, ¿no? No sé si era cada día o unas 3 veces a la Cada semana, día, no era recuerdo. cada día, Cada creo, día, de ¿no? lunes a viernes, creo, ¿eh? De De lunes a lunes a viernes. viernes, ¿no? Allí a calentarnos el bombo y te conté Sí. más. Y recuerdo que el día que te vi, tío, que iba vestido así, te dije, oye, ¿tú no eres de mi barrio? ¿Sabes? Y me quedé un poco flipando. Y allí es donde nació nuestra amistad, en aquel programa de emprendedores, tío. ¿Cómo recuerdas aquel programa, Manu? Que se llamaba Youth, por cierto, que te enviaban allí a Silicon Valley si ganabas. Pues, tío, tengo buenos recuerdos. Sí que es verdad que ahora, fríamente, la metodología, el contenido, lo que aprendías, tío, en plan, hacer el plan de negocio, yo creo que eso, mm, Obsoletísimo. pero mucho, mucho. Creo que no es práctico, tío. O sea, según, a lo mejor hay ciertos tipos de negocio que sí, ¿no? Más físicos, locales, estas cosas, Claro. pero me chirria un poco. Pero, por el contrario, lo mismo, tío, habían personas espectaculares. O sea, mucho crack, mucho crack. O sea, cada uno era guay. Los proyectos, había muchos que eran interesantes. No, pero sí que es verdad que yo la recuerdo como una época de volver, te diría, como, yo qué sé, como volver a la uni, en el sentido de que también éramos todos súper jóvenes, estábamos allí, nos venían expertos de distintas materias. Allí conocimos gente muy guay, la verdad es que conocimos pues desde incluso principales inversores a nivel del país, como Miguel Vicente, creo que vino allí, el de Sí, Let's tío, es Bonus y todo verdad. aquello. Y fue una etapa, ¿no? De mucho faranduleo realmente, porque nadie ganaba un duro, nadie ganaba una mierda, pero no parábamos de ir a todos los eventos de emprendedores que había en Barcelona. Sí, es verdad, tío. Pero no sé, me acuerdo que habían sesiones guays, sobre todo porque nos conocíamos los unos con los otros, ¿no? Un poquillo, y las ilusiones, las capacidades de otros, el saber también manejarte con otras personas y hacer una cosa no solo tú, sino tratar de buscar sinergias, ¿no? No sé, un poco así. También desde mi punto de vista, porque yo iba allí solo, completamente solo. Ujú. No tenía ningún equipo ni nada. Entonces allí era conocer, bueno, diferentes personalidades, encajar con tal. Y me acuerdo también del viaje a Madrid, tío. Te lo iba a sacar ahora al tema, te lo iba a sacar precisamente. Es un viaje que el banco Sí. subvencionó a todos, porque eso estaba en todas las capitales de provincia, digamos que había una asociación de estas de youth y nos invitaron a todos a unas jornadas en Madrid. ¿Qué pasó en esas jornadas, Manu, tío? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Qué no pasó? No, era guay, no sé. Me acuerdo que hubo momentos de locura, ¿no? El tema es que el banco subvencionó una barra libre, nadie sabe por qué el banco Sí, subvencionó una barra libre y nosotros la aprovechamos bien, esa barra libre. Ese es el sí, tema. sí, sí. Sí, Ah, sí, pero fue guay el viaje en tren y tal. No sé, era guay porque también veías, si lo piensas bien, tío, porque era de diferentes partes de todo el país. ujú. Entonces allí nos juntábamos todos los de cada ciudad o algo así, ¿no? Sí, Entonces de al final cada, de éramos un cada capital de montón. provincia. Sí. Claro, éramos un montón de chavales con una ilusión que era un poco ir a bala perdida, ¿eh? También por parte de los patrocinadores y estas cosas, ¿verdad? Total. Porque es en plan, sí, sí, la ilusión no paga facturas, ¿no? La ilusión la vieron cuando abrieron la barra libre y nos volvimos Sí. locos todos. Eso fue la ilusión. Parecía aquello una boda. Bueno, pero está guay, ¿no? Fue una buena experiencia y además yo creo que lo guay que tuvo, ¿no? Es que hicimos piña con gente muy interesante, con la cual Sí. pues tú y yo nos conocimos allí. Desde entonces no hemos dejado de ser súper buenos amigos y como decía, de vernos cada viernes, casi cada viernes desde entonces hemos hecho, si no nos hemos visto una semana, nos hemos escrito. Sí, sí. Y cualquiera de ellos, tío, es que me gustaría verlo porque con cualquiera sé que nos reiríamos, tío. Desde ¿Sabes? luego, eso está asegurado. Genial, Manu. Bueno, realmente allí yo creo que también nos sirvió un poco para ver que no todo es tener una idea, ¿no?
tener una idea de negocio súper flipada, tal, no sé qué, sino que también intervienen otros factores como tener un padre rico y ese tipo de cosas, ¿sabes? Que no se habla mucho, que todo se dice de la meritocracia y meritocracia mis... Y que las cosas cuestan muchísimo más de lo que a priori imaginas, ¿no? Entonces, Manu, Sí. ¿cómo fue después de acabar Youth? ¿Qué hiciste? Durante Youth estuve haciendo un proyecto, me acuerdo, raro de una pizarra. ¿Cómo se llamaba? Algo de no sé qué board, se llamaba Sí, sí. Classboard. Classboard. Flashboard, eso, hostia. Explica Classboard. brevemente, si quieres, en un minutillo qué era aquello, porque era bastante futurista lo que querías hacer. Sí, demasiado. Classboard era una pizarra virtual para, bueno, pues para los coles y las universidades y estas cosas, para que no tuvieran que usar la tiza y para poder hacer clases online. Que fíjate, tío, lo que ha llovido desde Sí, sí. entonces y lo útil que hubiera sido un Classboard de estos. Bueno, era una paranoia que nunca se ha hecho. O sea, Y luego tuviste otra paranoia todavía peor, que era, ¿cuál? sin entrar en las paranoias que tuve yo, que también eso es una historia aparte, la del anillo. Yo recuerdo que tú llegó el punto de un anillo, ¡Hostia, tío! Es verdad, pero era chulo, ¿eh? es que era, claro, era chulo y del futuro. Eso era casi los anillos de estos de Thanos, ¿sabes? Sí, que El guante hacías del como si poder. fuera que dibujabas, tío, con el anillo. Yo recuerdo que tú decías que era como trucos de magia, tal, no sé qué, porque tú estabas muy metido en Exacto, el tema tío. Era de la como la fantasía. varita era el dedo, ¿no? Hacías tun, tun, y dibujabas ahí cosillas, tío. Eso, Eso. sí, eso hubiera sido muy chulo y muy poco real Y, también. sí, 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 sí. Total, total, total. Sí, sí. Pero sí, Por sí, eso, sí. entonces, Manu, eso, llegó un momento que creo que lo que sirvió aquello fue para pasarlo muy bien durante un tiempo y decir, vale, no puedo vivir del aire, voy a tener que hacer algo en lo que sí que pueda ganar dinero y generar ingresos. ¿Qué fue aquello que hiciste? Tiene que ver con los cursos online. Vale, sí, 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 la época Udemy, ¿no? La época Exactamente. Udemy. Sí, básicamente estuve ahí con inglés y con sobre todo la escritura. Lo que decía, pues no, seguí con lo que hice antes de Youth, básicamente, que era enseñar cosas para poder escribir más. También me puse a ser escritor freelance, ahí en Fiverr. Qué grande. Y Y fuiste súper pionero también en Fiverr, recuerdo, tío. también, sí, sí. Es que en No había Udemy, nadie, tío. En Fiverr no había en nadie. total, no había ni Dios. Y en Udemy yo recuerdo que estábamos en un grupo de Facebook. Es que lo bonito de esto es que Manu y yo, ya sé que suena muy flipado, ¿no? Porque cualquiera que lo oiga, que no sea amigo nuestro, dirá, estos dos tontos están aquí, como si todo el mundo conociera la historia. Pero lo bonito de esto fue que tú y yo entramos a la vez en Udemy. O sea, entramos en la misma época, estábamos en el grupo aquel de instructores de habla hispana, porque ni siquiera era un grupo de españoles, porque no había españoles en Es que no Udemy. habían, tío, no habían. O sea, y estábamos allí con gente de Latinoamérica y tal, cuenta un poco cómo era la experiencia de aquella época en Allí Udemy. era una época curiosa, tío, porque hace ya mucho tiempo de esto, tío, hace muchos años. Y por eso recuerdo que fue tan curioso, porque era tan nuevo todo, tío. Y ahora es tan conocido, ¿sabes? Que es wow, ¿no? Total. Entonces era guay porque era como que te abre la mente, tío. Era como wow. Porque recuerdo que, claro, es que hice un curso primero de inglés, después de escritura, después de no sé qué. Y acabé ahí haciendo 8 cursos, tío, que me estaba todos los días grabando y sacando cursos y tal. Y claro, se te apuntaba gente de cualquier parte del mundo, ¿sabes? Y al final teníamos un montón de estudiantes, tío, de todo el mundo. No, no, Pero es que, pero fue muy divertido porque, joder, lo que nos llegábamos a reír de instructores, porque era aquella, bueno, claro, tío. ¿te acuerdas que cuando ya llevamos más o menos un año en Udemy, yo recuerdo que se empezaron a poner a saco de moda todos los cursos aquellos que eran de gente que hablaba en inglés, de cómo ganar dinero en Udemy? O sea, era como, Todos. Sí, 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 sí. que utilizaban Sí. las técnicas estas tan cutres de subirle a saco el precio, pero luego lo vendían por $10 y no sé qué, que valían casi 1.000 euros cuando se podía poner el precio que te diera la gana en Udemy. Era Es tremendo. verdad, tío. Es verdad, sí, sí, sí. Todo el mundo ahí. Sí, sí. Only today, $10. But only today, ¿eh? Tomorrow, 9. Exacto. Pero yo recuerdo eso, que las reuniones de entonces nos las pasábamos riéndonos de los instructores estos y tal, que por cierto, Sí, hubo algunos que se ultraforraron en aquella época y nunca bastantes, ¿eh? enseñaron nada útil. O sea, estos en Hubo un grupillo concreto, chulo. el Alan Hill, entre otros, había allí unos cuantos mitos Y había allí. el Banfield, aquel también. Es verdad, sí, sí, sí. Pero yo, sí, claro, es que. Y tú y yo siempre teníamos el debate aquel de, hostia, hacemos una mierda de este estilo
y dejamos de lado nuestros valores y que sea lo que Dios quiera, ¿sabes? Porque al final, claro, es que hay algunos que se compraron casas, ¿sabes, tío? Joder, ya ves. Sí, 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 sí. Sí, sí. De Sí, 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 forrarse. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cierto, tío. Pero no sé, era guay, tío, porque al fin y al cabo también te das cuenta de que cualquier persona puede hacer cosas, tío. ¿Sabes? Cualquier persona puede hacer algo. Si das valor, tío, y curras a saco y le pones ahí ganas, Y no le sé, echas creo morro, que porque también había alguno que le echaba un morro que... esa es otra, tío. Es que esa es otra. El perder la vergüenza, los miedos, el meterte ahí a saco. Creo que Udemy, tío, bueno, a mí me ha hecho bien, tío. A mí me ha ayudado a mantener una mente abierta, a mantener una actitud echada para adelante, ¿no? A Y buscarte creer las que, castañas, no ¿no? sé. Sí, tío, sí, sí, porque a cambio de otras plataformas, no sé, que no, ¿sabes? Igual que Fiverr, tío. Fiverr es una puerta abierta a emprender. Que sí, que por $5 trabajas un montón, pero al principio, después puedes ir creciendo y subiendo y montarte tu cosilla. Y Fiverr ahora ya no es lo de antes. Antes Fiverr eran solo servicios a $5. Ahora creo que puedes hacer un montón de cosas. Sí, ahora como servicios premium o algo así que puedes Sí, ir creciendo y tal. Pero sí, sí, me acuerdo de tu época aquella. Bueno, yo recuerdo que tú tenías una de curro, pero increíble, increíble. Entre increíble. Udemy, lo que ibas vendiendo allí, respondiendo tickets de Udemy, luego en Fiverr haciendo siempre copies y copies, o sea, A haciendo saco. textos y textos y textos a muerte. Que eso te curtió a saco para poder escribir rápido y bien. Porque claro, tú ya eres Un filólogo. montón. Y si te parece, Manu, precisamente hablando de ese tema, háblanos de tu faceta de escritor, que es la faceta que yo compartí en el curso de diseño y desarrollo de temas, cuando hablaba de ti. La escritura siempre me ha gustado, ya lo he dicho antes, creo. Y eso, entonces, como que estaba dejándome más las cosas de inglés y tal, para centrarme más en escribir, ¿no? Entonces estaba como freelance writer allí en Fiverr y enseñaba escritura en Udemy. Y como escritor freelance, bueno, escribí una de cosas, tío, de temas de todo tipo. Es que cualquier cosa que te puedas imaginar y que no te puedas imaginar, probablemente haya escrito o traducido o algo hecho. O también era lector profesional. Es decir, yo editaba textos o daba feedback y tal. Y telita, tío. Muchas cosas guays. Era muy duro, tío, porque también tuve que aprender a limitar, a valorarme, a subir precios, a saber venderme mejor, tío, a decirle a un cliente que te compraba cada semana, a decirle, voy a subir los precios y si tú no los quieres, oye, lo siento, era un reto. Me acuerdo que a veces te escribía, te decía, David, tío, mira, le he dicho esto a este. ¿Sabes? Sí, sí, sí. A ver si. Sí, porque es que no podía dar abasto, tío. Es que no, de verdad que no daba abasto. Tú lo sabes, es que tú lo sabes. Buena Y sí, época. Pero luego también escribiste una libros, que época. de hecho estaba pensando que los tengo aquí detrás. Aquí tengo que tener. En Escribiste serio, de tío. ficción y no ficción, claro, tío. Mira, aquí tengo uno de los tuyos, de no ficción. Tun, Este es tun, tun, tremendo. tun. Motivation, que era Create a Profession from a Passion, from your passion, From your perdón. passion, sí. Passion. Y Es que el claro, yo passion no en tengo. rojo, me acuerdo de Que que puse esto el passion en rojo para que se note ahí era tremendo. emotion, ¿no? Y luego también tengo aquí por aquí otro de fantasía, el de Mecnia. Megnia. Mira, aquí está. El de Megnia, Sí. Grande Manuel, Mecnia, tío. Manuel Harnedo. Háblanos, Manu, tío, de esta época de. Porque es que has hecho tantas cosas distintas que es lo que tenía ganas de que se compartiera. ¿Cómo fue el tema este de escribir libros, autopublicarlos con Amazon y toda la historia? Pues la cosa era que estuve buscando editoriales, tal, cosas así. Como era un autor novel que no me conocía nadie y tal, pues era muy difícil, prácticamente imposible, que te publicara en la editorial sin intermediarios ni nada de esto. Y al final dije, hostia, está esta oportunidad de publicarse con Amazon, de autoeditarte y tal. Que estamos en lo mismo, tío, como antes. Nadie, no conocía a nadie que hubiera hecho eso. Porque hace tiempo ya. Y de nuevo, tío, chapó. Chapó por oportunidades así. Porque puedes crear algo y tener más control. Sí que es Total. verdad que el marketing y tal, que tienes que hacértelo todo tú mismo, pero con editoriales pasa lo mismo, tío, al principio cuando eres nuevo. Sí que a lo mejor te hacen un primer inicial, no sé qué, de marketing, pero te tienes que seguir tú, tío. Y luego ganas infinitamente menos con una editorial. Claro, ese es otro Porque tema, sí. hay gente que siempre dice, hostia, quiero publicar con editorial Planeta, por ejemplo. Pero es que Planeta cada día saca 5 libros, ¿sabes? Entonces el tuyo
va a tener un pico de una semana y luego ya, para no ser que tu libro sea la rehostia, cae totalmente en el olvido, ¿sabes? Y bueno, eso fue, y sobre todo, no sé, escritura de ficción o de novela, en este caso, era una cosa que ya sabes que siempre me ha gustado mucho, por diferentes motivos y tal. Ya había escrito otros libros anteriormente, incluso escribí uno en California, tío, porque muchos se iban de vacaciones en la época de vacaciones, pero yo me quedaba allí y estaba allí escribiendo cosas, tío, y aprendí un montón. También sobre emprendimiento, tío, cuando escribes una novela. Sí, porque También luego hay mucho ahí. hiciste el libro ese, ¿no? De Mornivation. Yo recuerdo que tú siempre has sido muy de intentar lo que últimamente estamos llamando tú y yo en nuestras reuniones semanales, la ley de la inversión, ¿no? Hacer lo mínimo y obtener lo máximo, ¿no? Siempre has sido Sí. mucho de inventarte metodologías, de inventarte sistemas y tal. Y recuerdo eso de que Mornivation creaste como el tuyo propio, que estaba muy guay. Yo recuerdo leérmelo, que me moló un montón. Y que fuiste capaz de hacer un libro de ello. No sé, a mí me parece súper admirable, ¿sabes? De sacar un libro y autoeditarlo y tener ventas de él, ¿sabes? Que también es eso, ¿sabes? Sí, era guay, era guay, era guay. Motivation era otra etapa. Ya Motivation fue después de Youth, porque me acuerdo que entrevisté a personas de Youth para hacer el Ujú. libro, que era Motivation, de Morning Motivation, ¿no? Y de cómo hacer, bueno, cómo crear proyectos propios que tengan un valor real y que te motiven al mismo tiempo, ¿no? Vale, Manu, entonces seguimos avanzando. Mm. Llegó un punto, ¿no? Eso, por cierto, esto fue la época precisamente donde donde te creé el tema de WordPress aquel, y yo te dije, Sí. oye, Manu, te hago un tema de WordPress a medida si me dejas publicarlo en mi curso. Y de hecho, ahora quizá la gente entenderá por qué llegamos a este acuerdo, porque Manu también era instructor en aquella época, y entonces Manu ya sabía que si me dejaba mostrarlo todo el proceso, al final me estaba ayudando a mí personalmente, que era en aquel sentido, pues ganábamos los dos. Pero luego llegó un punto, Manu, en el que tú dijiste, hostias, estoy harto de estar siempre escribiendo textos a bajo precio, tal, no sé qué, con esto quizás no me voy a ganar la vida, lo que sea. Y yo te dije, creo, en una de esas reuniones te dije, hostia, Manu, ¿por qué no aprendes a desarrollar para WordPress? Que en aquel momento, pues, había trabajo y tal. Cuenta un poco cómo fue ese cambio. ¿Cómo fue todo este proceso? Pues sí, llevaba una época bastante quemado, tío, porque al fin y al cabo nunca dejas de ser nuevo, ¿no, tío? Cuando estás emprendiendo, creo. O sea, siempre hay retos, siempre hay veces que te quemas, siempre hay momentos que son muy duros. Y entonces estaba en una época de la vida que necesitaba, pues, ingresar mucho más. Y estaba buscando alguna alternativa y aprovechando todo lo que ya sabía. Entonces, como ya había hecho páginas web, quería aprender un poco más. Fue cuando di el cambio a programar, a aprender a programar. Entonces, bueno, me apunté a Silicon Valley Pero y yo entonces recuerdo, aprendí. Manu, recuerdo que Ujú. te pegaste, o sea, explica cómo fue, porque hiciste un intensivo que creo Sí, que sí, no sí, lo ha igualado cierto. ningún alumno, ¿eh? O sea, te podría decir que ningún alumno lo ha igualado. Es verdad, tío, me metí muchísima caña. Me metí muchísima caña y también porque tenía clientes de escritura que sacaban libros y yo lo mejor le editaba o le hacía cosas. Querían sacar una página web, entonces también me pedían a mí si podía hacer páginas web. Entonces ya aprendí todo el tema de HTML, CSS, PHP, JavaScript. Pues JavaScript fue más adelante. Si no entremos todavía en JavaScript, que eso Vale, es otra etapa. Pero recuerdo vale. incluso que es eso, ¿no? Que tú te pegaste como, no recuerdo si fueron 2 meses con un intensivo, que no hacías otra cosa que mirar los cursos de Silicon Valley y tal, que yo pensaba, Sí, este tío va a acabar loco de escucharme decir tantas veces, muy sí. buenas, ¿cómo estás? ¿Sabes? Me Digo, acuerdo que no funcionaba el código, tío, y decía, hostia, y horas, y al final era que no puse el punto y coma al final. Sí, sí, me volví loco, tío. Sí, sí. Lo No tremendo paraba, de sí. esto es que tú antes de eso no habías hecho código como tal. Como mucho habrías copiado algún snippet y tal, y Sí, habías empezado desde cero absoluto, ¿sabes? O sea, que eso fue lo bestia. sí, sí. ¿Te creaste como un portfolio? Háblanos de esto que te creaste, porque estaba muy bien. Claro, lo típico que haces la web, ¿no? Que decía, vale, si estaba buscando trabajo en aquella época, quería buscar trabajo y buscaba cosas de programación, porque no sabía si sería posible, tío, era un reto. Porque claro, siendo un filólogo que no había tenido experiencia con programación, pues tenía que demostrar que sabía, ¿no? Entonces, claro, la mejor manera de demostrar que haces cosas, pues es haciendo esas cosas, ¿no? Y dije, pues me hago el portfolio en una página web propia y tal. Y hice ahí diferentes proyectos, bueno, diferentes temas de WordPress personalizados y tal, para diferentes cosas. Hostia, era guay, tío. Hiciste Y uno, por eso necesitaba, te digo, hiciste uno para tu novela de Megnia, donde ponías los sí, capítulos.
¿cierto? Hiciste otro dedicado más al tema de, creo que era de la escritura o no sé, no sé, hiciste como varios así. Sí, hice también uno de un restaurante, tío, que salían ahí fotitos chulas, tío, de comidas de Pixabay. Es verdad, tío, es verdad, me acuerdo, me acuerdo. Sí, sí, pero guay, el tema era chulo. Y es eso, entonces tú digamos que te pasaste Silicon Valley, porque además te lo pasaste, porque cuando entraste todavía no había, yo qué sé, no había la cantidad de cursos que hay ahora. Y digamos Final que tú Boss. al acabar creo que fue más o menos el de diseño y desarrollo de temas, quizás avanzaste un poco más, pero no creo que más. Luego ya tú por tu cuenta, porque todavía no había en Silicon Valley cursos de JavaScript, decidiste aprender JavaScript. ¿Por qué? Sí, porque en las típicas, o sea, en muchas ofertas que habían, pedían JavaScript si quería dar un paso extra. Entonces me metí mucha caña con JavaScript. Aprendí por mi cuenta totalmente y haciendo pruebas, haciendo páginas web propias y haciendo algún retoque y tal. ¿Cómo fue Sí. esta experiencia de aprender JavaScript, tío? Sí, porque claro, es que a los 2 meses de empezar a programar, te metiste a JavaScript y a temas no triviales de JavaScript. ¿Cómo fue esto a nivel personal? ¿Qué te supuso a nivel? ¿Te explotó la cabeza? Sí, varias veces. Sí, sí, varias veces. Un montón de veces. Sobre todo ya en niveles más avanzados. Buah, era complicado. Era complicado porque, bueno, para mí que era de. Bueno, que había estudiado latín y griego, ¿sabes? Tío, bachillerato. Que me pones a mí una variable y ya me explota la cabeza. Pero bueno, como ya tenía páginas web, proyectos hechos y tal, el mundo de la web no era nuevo para mí. Sí que era el código nuevo, pero como tenía proyectos propios, pues sabía cómo aplicar cosas y lo hacía y lo aplicaba, que es la clave, aplicar las cosas. Vale, entonces ahora sí, Y Manu, hiciste, y yo qué sé, ¿te presentaste a varias ofertas de trabajo o cómo lo sí, hiciste? sí, me apunté a varias, pero fui a una, tío, que me gustaba bastante por lo que hacían. Porque, claro, aunque yo pasé a programación, siempre tenía lo que es la escritura presente. Ujú. Entonces quería ir a algún sitio donde pudiera mezclar ambas cosas de alguna manera, ¿no? Entonces fui a Marfil y, ¿Qué hacían brevemente? Explica lo primero que hacían. bueno, lo que hacíamos era la versión móvil de diarios, revistas y portales online de blogs y tal. Hacíamos la versión móvil y de tablet también hace tiempo. ¿Y cómo lograste Y entrar en bueno, esta empresa, tío? Programando de hacía 3 meses, por decirlo claramente. Porque hacía tres bueno, meses, o tres y bueno, medio, como quizá un poquillo mucho. más, quizá un poquillo más. 4, ponle. Quizá, Más de 4 imposible, ¿sabes? porque creo que demostré lo que tenía que demostrar. Es decir, yo ya fui con actitud total, hice el test que me pedían y sobre todo aprendí mucho en ese test también, porque dije esto tengo que hacerlo sí o sí. Y también fui con toda la honestidad por delante, en plan, tenía lo que se necesitaba y que tenía sobre todo también la actitud de aprender lo que hiciera falta, ¿no? Y bueno, pasé las pruebas, la técnica, las otras y tal, y al final pues ahí estuve un rato también. ¿Estuviste 2 años, puede ser? Sí, más o menos 2 años. Creo que sí, por ahí. O sea, flipas, ¿eh? Estuviste y explícanos así, resúmenos brevemente estos 2 años. Es decir, un poco, ¿cuál fue el progreso de ir subiendo? Marfil empecé como soporte técnico y lo cual era guay para mí porque era una posición en donde mezclaba un poco lo que es la comunicación con clientes con el aspecto técnico, la parte más técnica de la empresa también, entonces hacía ahí un poco de todo. Era muy guay esa parte porque veías todo, es que tocabas de todo. Entonces aprendías tanto de parte de clientes, qué es lo que quieren y qué necesitan, y qué le puedes dar tú, cómo se lo puedes ofrecer, cómo puedes transmitir cosas al equipo, cómo, no sé, era un poco hacer un poco de todo. También era, cuando entré era un poco startup, la empresa, entonces la gente era maravillosa, tío, un feeling muy familiar, de estos que te apetecía Qué ir a la bueno. oficina, al principio Que sobre que todo. teníais futbolín y esas cosas, ¿no? En la oficina. Sí, sí, que sorprendía también, ¿eh? Porque era como, hostia, queríamos ir a Silicon Valley, pero Silicon Valley ha venido aquí. Era muy guay, era muy guay. Y sobre todo aprendí un montón, porque tenía que aprenderlo, claro. Y bien, sí, estuve allí guay, después fui pasando a diferentes equipos, no solo estuve como soporte técnico, también pasé a Customer Success un rato, pero Customer Success técnico, que Ujú. era más comunicación directa con el cliente, pero tenía esta especialización de estar un poco con temas más técnicos y tal. Y luego también estuve como escritor técnico, como technical writer, y era como formador de los developers nuevos y tal. Y también tenía un rol una vez de, bueno, de hacer que
los proyectos salieran, de manejar equipo, ¿no? Un poco de decir, vale, Sí, sí, a pues eso me esta refiero persona más. que pueda hacer esta tarea que la haga, de guiar un poco, ¿no? Y en ese aspecto muy guay, sí. Porque bueno, también lo bueno de empresas de este tipo, como Marfil, que también tenían parte de formación y te daban como posibilidad de hacer cursitos y tal, ¿no? O también te incentivaban que espabiles para aprender cosas nuevas tú durante el año, ¿sabes? Y entonces ya aprendí ahí cosas más de leadership y de varias cosas, no solo técnicas, sino también más de soft skills que se llaman, ¿no? Ujú. ¿Cuál consideras que son importantes para la empresa de soft skills? Porque tienes que tenerlas para haber podido progresar de esa manera. Bueno, depende de tu puesto, ¿no? Para mí era muy importante la asertividad, en plan, tomar decisiones, confiar tanto en ti como en tus posibilidades, como en las posibilidades de tu equipo y tal, ¿no? Y sí, y team building sobre todo. En empresas así el team building es clave. Sin team building no salen adelante los proyectos. ¿En qué momento decidiste que ya tenías suficiente? ¿Por qué diste el paso a dejarlo entonces, tío? Pero también porque tenía mis propios proyectos en mente, claro. Yo quería seguir haciendo mis cosillas y al final pues me fui y empecé a crear blogs y cosas de estas más, donde podía reunir un poco todo lo que había aprendido hasta entonces. Es decir, yo tenía diferentes habilidades, ¿no? Hasta entonces tenía la habilidad de escribir, de hacer webs, de querer hacer cosas y tal, y de poder manejarme por mí mismo en diferentes situaciones, ¿no? Y entonces decidí hacer blogs, un montón de webs y practicar SEO también, porque el SEO me mola mucho. Y también en Marfil también aprendí SEO en la época de Marfil. Ya había hecho algo de SEO cuando era freelance writer y estas cosas para clientes, pero escribir de manera en plan SEO, copywriting y tal, quería aprender más de eso, practicarlo más y obtener resultados por mi cuenta. Y al final te metiste lo que viene siendo a las páginas web nicho. Es eso, Sí. cuando hablamos de blogs, para que nos entiendan, estamos hablando de crear páginas de X categorías, Ujú. de producto, me refiero de Amazon, e intentar pues conseguir ventas a través de esa escritura persuasiva y ese SEO, ¿no? Sí, la idea de web nichos es hacer una página sobre un tema en concreto y el reto es encontrar tráfico, conseguir tráfico orgánico, es decir, escribir sobre un artículo sobre un tema muy concreto que cuando la gente lo busque en Google, pues lo encuentre y se encuentre allí un contenido de valor que realmente satisfaga la intención de búsqueda que tenga esa persona. Cuenta un poco la realidad que hay detrás de esto, ¿vale? Porque te lo digo porque a veces tú puedes ver un vídeo de Romuald Fons o puedes ver un vídeo de que si webs automáticas, que si pollas en vinagre y tal. Comparte, yo, como decíamos antes, sé perfectamente cuál es tu realidad, ¿no? Quiero decir, y lo que cuestan las cosas, tío. Bueno, es que depende de mucho, ¿no? Depende de muchas cosas. Depende de si tu objetivo es crear una web, ¿vale? Donde puedas transmitir experiencia, donde puedas conseguir tráfico orgánico y sacar beneficio de ello, tienes que tener en cuenta muchas cosas. La primera es que no es nada fácil. La primera es que te puede estar 2 años sin tener ningún beneficio de ningún tipo. Y la tercera es que depende de la inversión que puedas hacer. Entonces, si no quieres hacer ninguna inversión, bueno, siempre vas a tener que hacer algo, aunque sea el dominio y Y el el tiempo, dominio y el claro. hosting. Sí, sí, y el tiempo sobre todo. Entonces también depende, si eres una persona que contrata textos, a lo mejor, que delega la escritura, pues también tienes que contar eso, ¿no? En mi caso ya sabes que no delego textos. Bueno, que los has delegado, que creo que es importante. Quiero decir, tú has Sí, probado a delegar exacto, por textos eso. y al final, ¿qué Sí, te hacen? Te hacen unas mierdas, ¿sabes? Que sí, al final, también porque soy muy tiquismiquis personalmente, lo admito, entonces siempre acabo editando y entonces al final me sale más a cuenta hacerlo yo directamente que el resto, ¿no? También es verdad que hay muchos tipos de web de nicho, ¿no? Están las automáticas estas o las más white hateras que se llaman, que son las más es que tú legales, haces. por decirlo de alguna manera, que legal puede ser cualquier cosa, pero bueno, que te la curras más, ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo, después de hacer un montón, considero que lo mejor es hacer algo sobre un tema que personalmente te interese, porque al fin y al cabo encontrarás la manera de sacarle beneficio de una manera u otra. Pero si tú no tienes interés sobre el tema, pues entonces nunca vas a querer hacer la investigación necesaria como para aportar un valor único, porque hay tanto contenido en Internet que para hacer un aporte que sea único, que sea de verdad de valor y que, no sé, que sea un poco diferenciarte de otros, tienes que estar interesado en el tema. Y bueno, me ha gustado que explicaras un poco esto, ¿no? Que a veces te lo pintan, te repito, ¿ves? No digo que Romo Alfons te venda la panacea, ¿eh? Porque tampoco creo que la venda. Pero hay otros sitios que parece que esto sea del palo. Bueno, hay gente que vende cursos, ¿no? Diciendo, ¿quieres conseguir ingresos pasivos, ¿no? Y toda la historia está de los ingresos pasivos
y la madre que los parió y tal, que no es para nada cierto, ¿sabes? Claro, ingresos pasivos, si te has estado 2 años escribiendo como un cosaco, revisando textos, aportando valor, creando vídeos, etcétera, tío, claro, sí, claro que es pasivo. Después de los 2 años es cuando viene la pasividad, ¿sabes? Sí, bueno, claro, al fin y al cabo cada uno tiene que encontrar su metodología, saber qué es lo que le funciona mejor que otros y para eso tienes que probar. Bueno, Manu, pues ya hemos llegado al límite y al final de esta entrevista. Aprovecho para darte las gracias de nuevo de que te hayas querido pasar. No te voy a pedir ningún dato de contacto porque te conozco y sé que te gusta estar en la cueva y allí te voy a mantener para respetarte. Y nada, que muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Creo que va a ser muy inspiradora porque es flipante cómo de pasar de trabajar en el Pans and Company, decidiste estudiar, luego estudiaste una cosa, acabaste metiéndote en temas de proyectos digitales, intentando montar un negocio y al final acabando como desarrollador y finalmente en páginas nicho. No sé, creo que has dado más tumbos que la hostia y es súper interesante. Muchas gracias, tío. Sabes que ha sido un placer y un honor. Enhorabuena, tío, y gracias. Lo mismo te digo. Un abrazo, amigo. Chao. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. No olvides suscribirte para no perderte más historias como esta y empieza a aprender en siliconvalley.com.